Ok. Listo, profe, ya está grabando. Luis, ¿puedes volver a compartir? Es que no lo veo. Ok. Ahí se ve. Yo todavía no lo veo. No sé si los demás sí. Sí, ya se activó la presentación. Ah, ya se está cargando. A ver, aguanta tantito. Ahí está. Bueno, buenos días, profe, compañeros. Me llamo Jesús González y junto con mi equipo también les vamos a presentar el tema de las leyes de Newton. Luis, ¿le puedes dar la siguiente diapo? Bueno, ¿cuáles son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales que vendrían siendo las fuerzas reales con velocidad constante. Bueno, pues lo que vamos a tratar de exponerles en esta presentación son las tres leyes de Newton, como el equipo previo a nosotros expuso, que es la primera ley, la ley de la inercia, la segunda, la ley fundamental de la dinámica, y la tercera, que es el principio de acción y reacción. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento, nos ayudan a explicar gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos problemas relativos al movimiento. Y pues estas leyes nos ayudaron a revolucionar los conceptos básicos de la física y del movimiento de los cuerpos en el universo. Bueno, a continuación, mi compañero Luis y mi compañera Majo van a explicarles con ejemplos y un problema sencillo em, la primera ley de Newton y después seguimos con las demás. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Pérez y les voy a hablar sobre la primera ley de Newton o bien ley de la inercia. Nada más. Permítame tantito, profe, porque creo que no se activó mi cámara. No sé si me puede confirmar si se ve mi cámara. No. Se me hace que tienes que dejar de compartir, activarla y luego volver a compartir. Ahí se ve. No, todavía. ¿No? Ya. Ok, disculpen por ese inconveniente. Bueno, la primera ley de Newton, o bien ley de la inercia también conocida, esta explica o postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa en dicho cuerpo o objeto. Por aquí, por ejemplo, dice el balón cambiará su estado de movimiento o reposo cuando se aplica una fuerza externa, que en este caso, en el ejemplo del fútbol, vendría siendo una patada ejercida por el jugador. La fórmula de esta primera ley es si la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a cero, la aceleración del cuerpo resultante de la división entre velocidad y tiempo también será igual a cero.
Aquí pues aquí tenemos que esta es la fórmula que va a ser utilizada más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo pues común de la vida cotidiana. Una pelota en estado de reposo, para que pueda desplazarse, requiere que una persona la patee, que eso vendría siendo ejemplificada la fuerza externa, cualquier jugador de fútbol. De lo contrario, permanecerá en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. Entonces aquí podemos ver que el balón, por así decirlo, si nos situamos en un penal, el jugador va a patear el balón, va a ejercer la fuerza externa, hace que el balón deje su estado de reposo y comience a estar en movimiento. Y para que vuelva a detenerse está, por ejemplo, el caso del portero, que va a tratar de detener ese balón y lo estaría volviendo a poner en su estado de reposo. Vamos a proceder con el ejercicio que va a resolver mi compañera Majo. Hola, buenos días. Ahora vamos a presentarles un problema que ejemplifique esta primera ley de la inercia. Y bueno, primero se encuentra una caja de 50 kilogramos sobre una superficie plana horizontal. Tenemos que calcular la fuerza que el piso ejerce sobre la caja para que la caja no se mueva. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, en donde la caja de 50 kilogramos va a ser nuestro punto de referencia y las fuerzas que estamos considerando son en el eje vertical, que van a ser la de la normal y la del peso. Y bueno, como vimos en la fórmula de esta primera ley, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, o sea, hace la sumatoria de fuerzas en Y, que son las que estamos considerando en este problema. Y bueno, primero tendríamos que multiplicar, bueno, lo que tenemos que encontrar es el valor de la normal, que va a ser equivalente al peso, pero en sentido contrario. Y bueno, para sacar este valor tenemos que obtener el peso, lo cual es masa por gravedad. Aquí tenemos que la masa son 50 kilogramos y la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y al multiplicarlo nos da un valor de 490 newtons. Y bueno, esto es en positivo porque tenemos la normal sobre el eje de las X y el peso debajo de este. Entonces el peso sería menos 490 newtons y la normal 490 newtons positivo. Y con esto confirmamos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, como nos lo postuló la primera ley de la inercia. Y bueno, ahora se va a hablar sobre la segunda ley de Newton. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marco Cervantes y hablaré sobre la segunda ley de Newton, o principio fundamental. Este establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe, y probablemente su fórmula más célebre, o por lo que más la conocemos, es fuerza igual a masa por aceleración. Esta ley explica qué ocurre si un cuerpo en movimiento, cuya masa no tiene por qué ser constante, actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado del movimiento combinando la velocidad en módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta. Esto es, que las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. Siguiente, por favor. La explicación de la segunda Newton que hemos dado es válida para todos los cuerpos cuya masa es constante. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en un cohete cuyo peso va cambiando debido a que va gastando combustible, aquí no aplicaría, hay que usar otra. Y bueno, aquí sabemos que F es la fuerza neta
M es la masa expresada, sea en kilogramos o gramos, sea la que estemos usando. Y A es igual a la expresión dada en metros por segundo al cuadrado. Buenas, mi nombre es Javier Osmar y yo voy a dar el ejemplo y el problema de la segunda ley de Newton. Bueno, en este ejemplo nos piden calcular la fuerza necesaria para empujar el coche hasta la gasolinería más cercana, suponiendo que movemos un coche de 1 tonelada alrededor de 0.05 metros por segundo y hay que estimar la fuerza. Bueno, los datos que nos brinda es que tenemos que el coche pesa, pesa 1 tonelada, o sea, 1000 gramos, y tiene una aceleración de 0.05 metros, por lo que aplicando la ley sería masa por aceleración, o sea, 1000 por 0.5, lo que nos daría 50 newtons. El siguiente, por favor. Ahora, resolviendo el problema, nos dice, Carlitos le aplica 3 newtons a un objeto sobre el piso, la cual provoca una aceleración de 6.8 metros por segundo al cuadrado. Hay que determinar la masa de dicho objeto. Los datos que nos brindan ya es la fuerza y la aceleración. Tomando en cuenta que la fórmula que nos brinda la ley es fuerza neta es igual a masa por aceleración, hay que despejarla, lo que nos daría masa es igual a fuerza sobre aceleración. Sustituyendo los valores sería masa es igual a 23 newton sobre 6.8 metros por segundo al cuadrado. Haciendo la división nos resulta 3.38 kilogramos. Y es así como funcionaría, cómo sería aplicar esta ley a problemas. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Mi nombre es Luis González y yo les voy a hablar sobre la tercera ley de Newton, o sea, el principio de acción-reacción. Primero, esto postula que la tercera ley dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. La fuerza de acción aplicada para empujar la caja genera una fuerza de reacción en sentido opuesto. Esta fórmula es F1 menos 2 es igual a F2 menos 1. Un ejemplo que les podría dar es algo que hacemos nosotros todos los días, que es caminar. Que ejerce la tierra sobre nosotros? Una fuerza de gravedad. Pero esa fuerza que ejerce sobre nosotros, que nos jala, es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. O sea, se escucha un poco extraño, pero la misma fuerza que aplica la tierra sobre nosotros, que reacciona y hace que nosotros hagamos la misma fuerza hacia la tierra. Siguiente, por favor. La fórmula para esta es la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, F1 menos 2, o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, F2 menos 1, o fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Un ejemplo que les puedo dar es tomando lo mismo de la primera ley, el ejemplo de cuando estás jugando fútbol. Nosotros tenemos el balón y la fuerza que nosotros apliquemos sobre ese balón va a ser el efecto, lo que va a reaccionar. Pero exactamente la misma fuerza que nosotros ejerzamos hacia el balón, por ejemplo, cuando estamos pateándolo para anotar un gol, es la misma fuerza de reacción que ejerce el balón hacia nosotros. Por eso, cuando nosotros ejercemos, no sé, una fuerza de 100 newtons, el balón se va a mover 100 newtons, siendo que reacciona. Es exactamente la misma fuerza que aplicará. Y es todo. Bueno, otra vez yo les voy a explicar la última parte de la tercera ley de Newton. En este caso, el ejemplo teórico, que es
Cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado, la fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que percibimos como una resistencia del objeto. Bueno, creo que en este ejemplo lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es en donde dice que se percibe como una resistencia. Es decir, cuando nosotros decimos en esta tercera ley de Newton que al aplicar una fuerza recibimos una fuerza de misma magnitud, no nos referimos tanto a que ese objeto nos esté empujando, sino que lo podemos percibir como la resistencia que ese objeto ofrece. Es decir, que esté pesado cuando, por ejemplo, ahí en la imagen, el chavo está intentando empujar el sofá, pero pues como está pesado se resiste. Entonces es la manera en la que podemos apreciar esa fuerza en la ley de acción-reacción. Pues a continuación les voy a explicar el problema de esta tercera ley. Déjenme ver si le puedo pedir el control a Luis. ¿Sí te dejó? No. A ver, pídelo otra vez. Me parece esperando por aprobación. ¿Lo puedes pedir otra vez, por favor? Es que no me aparece. Ahí. Bueno, si no se lo dejamos y te digo cuando le va a ir. A ver, bueno, déjame intentarlo una vez más. Ujú. Ya le piqué. No, no me aparece nada. Bueno, ahí está bien. Bueno, el problema, el enunciado nos dice, una mano empuja dos cuerpos sobre una superficie horizontal sin rozamiento, como se indica en la figura. Las masas de los cuerpos son 2 y 1 kilogramos, y la mano aplica una fuerza de 5 newtons al cuerpo de 2 kilogramos. Antes de pasar a la escritura del problema, aquí en el inciso A nos dice, bueno, nos pregunta, ¿cuál es la aceleración del sistema? Y nos da como una ayuda que como los dos cuerpos se mueven juntos, podemos considerar que forman un solo cuerpo de masa de 3 kilogramos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Espérame. Ahí está bien. Bueno, ahí en el diagrama podemos observar cómo la flechita representa la mano que empuja a los cuerpos. Ahí podemos observar que está aplicando una fuerza de 5 newtons sobre la caja de 2 kilogramos. Y vemos que las dos cajas están totalmente pegadas, por lo cual a eso se refería con que pueden formar un solo objeto de 3 kilogramos. Si mal no recuerdo, lo que nos preguntaban era la aceleración. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Y vamos a sustituir los valores que tenemos como fuerza, que son los 5 newtons que está aplicando la mano, como masa los 3 kilogramos del cuerpo, que pues es la suma de los kilogramos de los dos objetos, y pues la variable de la aceleración. A continuación vamos a hacer un despeje simple, que va a ser dividir el 5 entre 3, para que tengamos como resultado que la aceleración de este sistema sea de 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. Luis, por favor, ¿le podrías regresar a la pregunta para leer el inciso B? Aquí está. Muy bien. En el inciso B nos pregunta, ¿cuál será la aceleración del cuerpo de 1 kilogramo? Y hallar la fuerza resultante, resultante que se ejerce sobre este cuerpo. Hasta ahí, después lo del origen lo digo después. ¿Le puedes dar a la siguiente otra vez, Luis, por favor? Ujú. Aquí tenemos en el inciso B
que yo coloqué que la aceleración es igual a 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué si nos pregunta sobre la aceleración de 1 kilogramo es la misma aceleración? Bueno, ya que el sistema se encuentra pues pegado, la aceleración va a ser la misma para ambos objetos, entonces por eso se colocó la misma aceleración de la que sacamos en el anterior inciso. Después nos pregunta la fuerza resultante y pues lo que vamos a hacer es aplicar una vez más la segunda ley de Newton, que es fuerza de aceleración. Y como nos pregunta del objeto de 1 kilogramo, pues lo único que hay que hacer es sustituir. Nos daría fuerza igual a 1 kilogramo por bueno, el 1.67 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, para que nos dé como resultado que la fuerza de este objeto de 1 kilogramo es de 1.67 newtons. ¿Le puedes regresar, Luis, otra vez para leer la última parte del inciso B y el inciso C? Bueno, aquí en la última parte nos pregunta el origen de la fuerza que sobre él se ejerce y en el inciso C nos pregunta que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de 2 kilogramos y cuál es la fuerza resultante. Ok, bueno, el origen de la fuerza del cuerpo de 1 kilogramo y las fuerzas del de 2 kilogramos las coloqué en un mismo diagrama de fuerzas, por llamarlo de alguna manera. Aquí imaginemos que los cuerpos están separados, aunque no, solamente es para explicar cómo es que se están dando las fuerzas. Vemos que la primera fuerza que tomamos en cuenta es la de la mano, de 5 newtons, empujando el cuerpo de 2 kilogramos. Y para responder a la pregunta de dónde se origina la fuerza que se ejerce hacia el cuerpo de 1 kilogramo, pues ahí podemos observar que se origina del cuerpo de 2 kilogramos. Es decir, el cuerpo de 2 kilogramos con una fuerza de 1.67 newtons al cuerpo de 1 kilogramo. Y como podemos observar ahí, es en este problema en donde podemos observar de mejor manera la tercera ley de Newton. ¿Cómo? Pues si sabemos que el cuerpo de 2 kilogramos está empujando con una fuerza de 1.67 newtons al cuerpo de 1 kilogramo, pues también sabemos que este cuerpo de 1 kilogramo se va a resistir con una fuerza de 1.67 newtons. Es por eso que se colocó en la flecha en el cuerpo de 2 kilogramos hacia el lado contrario, es decir, acción-reacción, con la misma fuerza, es decir, 1.67 newtons. Bueno, entonces aquí en el diagrama de fuerzas vemos que las fuerzas que se están utilizando o que tiene el cuerpo de 2 kilogramos son los 5 newtons hacia la derecha y el 1.67 newtons a la izquierda. Entonces, para encontrar la fuerza resultante de este cuerpo, se tiene que restar, ya que está una fuerza hacia un lado y la otra hacia el lado opuesto. Entonces, es una simple resta de fuerza resultante igual a los 5 newtons menos el 1.67 y nos da 3.33 newtons. Esa sería la fuerza resultante, pero para comprobarla también utilizamos la segunda ley de Newton, que pues es igual para sacar la fuerza con la fórmula de masa por aceleración. Tenemos que la masa es de 2 kilogramos y la aceleración, como ya mencionamos previamente, es la misma para los dos objetos. Entonces se multiplicaría 2 por 1.67 y nos da 3.34. Ahí la variación de una centésima, pues es porque en realidad el número es un número periódico, es 1.666666, pero pues al redondearlo nos da eso. Pero en realidad tendría que ser la misma cantidad de 3.33 newtons, que pues viene siendo la fuerza resultante de este segundo cuerpo de 2 kilogramos en este caso. Pues este sería todo por mi parte y creo que también es el final de la presentación. Se explicaron pues las tres leyes. En mi caso expliqué el problema de la tercera ley de Newton, de acción-reacción. Espero que hayan entendido bien el tema. Si tienen alguna duda pueden mencionarla. Y pues es todo. Muchas gracias.
10, profe. Ya de plano. Profe, estuvo muy chida.